Bueno, muy bien. Aquí abajo en la descripción del video voy a dejar las redes sociales a través de las cuales me pueden seguir, a través de Instagram, a través de la fanpage de Facebook, a través del canal de YouTube y cualquier duda que ustedes tengan, con mucho gusto vamos a estar atentos para resolvérsela. Mi nombre es Claudia Noreña, yo me encuentro en Colombia, soy abogada especialista en Derecho Comercial y trabajo con un equipo de personas, un equipo de colegas que estamos dispuestos a poderles brindar a ustedes una asesoría en lo posible, en unos términos fáciles de entender para cualquier persona. Yo sé que los abogados tenemos fama a veces de hablar un poquito enredado y en unos términos que no siempre nos hacemos entender fácil, pero la idea de este canal, ¿cuál es? Que las personas comunes y corrientes, independientemente del nivel de escolaridad que tengan, puedan conocer cómo hacer trámites legales frecuentes sin necesidad de tener que acudir a un abogado. O por lo menos, si tú eres de esas personas que necesita adelantar un trámite legal y considera que se siente más seguro teniéndolo que adelantar de la mano de un abogado, pues sí es muy importante que tú como usuario de ese servicio tengas conocimiento de qué es lo que esa persona debe hacer. Debes tener una idea de cuánto te puede cobrar, cuáles son las etapas y si de pronto el trámite que te estén adelantando sufre algún tropiezo, que es muy común y es muy normal que ocurra, porque recuerden que veníamos de adelantar todo tipo de trámites presenciales y muchas entidades, por ejemplo, los juzgados, están teniendo que migrar hacia la virtualidad y no estábamos preparados para eso. Entonces, que al menos tú entiendas y sepas si tu abogado, si tu abogada está adelantando el trámite de la manera adecuada. El tema de hoy es uno de los temas que recuerden que ustedes pueden dejar sus preguntas en la descripción del video, si me estás viendo en Instagram, en los comentarios también o escribes una pregunta por el mensaje directo o lo que se conoce como el DM. Y si estás en Facebook, en la fanpage de Trámites Legales con Claudia, Trámites Legales para Dummies, también puedes dejar tus comentarios, tus consultas, tus preguntas ahí. Nosotros vamos a estar leyendo y si los podemos resolver ahí, les vamos a contestar de manera inmediata o si consideramos que la pregunta amerita un live, pues va a ser un tema de live. Este video va a quedar grabado, sí, Sandra, va a quedar grabado, así que ustedes pueden repasarlo, pueden volver a él cuando ustedes deseen. ¿Cómo salir de deudas? Muchas personas me preguntan, Claudia, pero yo, ¿cómo hago para salir de deudas? Una pregunta muy frecuente en estos momentos en los que muchas personas han perdido su empleo, una pregunta muy frecuente en este momento en la que muchas personas están siendo, a subirle un poquito acá el volumen, una pregunta en la que muchas personas se hacen porque de pronto disminuyeron sus ingresos, aumentaron sus gastos o alguna de las dos personas que aportan para el hogar perdió el empleo o debe quedarse con los niños en casa y la otra persona es la que está proveyendo. Entonces, hubo una disminución de los ingresos. La idea es que tú puedas tener una muy buena administración de tus finanzas, de tus ingresos, para que puedas saber de qué manera es la forma más adecuada de poderlos distribuir, esos ingresos que ustedes tengan. Y hay una razón muy importante allí, es que siempre es en lo posible muy conveniente tener una cultura del ahorro. No importa cuánto estés ahorrando tú. Entonces vamos a dar un repasito de cómo pueden ustedes manejar las deudas en tiempos de crisis. Un primer punto, y les recomiendo que se desconecten de las notificaciones de WhatsApp, de redes sociales, que tomen papel y lápiz para que puedan tomar nota de estos tips que pueden resultar muy evidentes, pero no todo el mundo los aplica y esperamos que sean muy... eh, así es, sí. Vamos a estar haciendo estos lives los jueves en el transcurso de la tarde. Entonces, recordemos qué es una deuda. ¿Qué es una deuda? Una deuda es un dinero que tú tienes que pagar a alguien
porque le debes plata, porque te prestó plata, porque adquiriste un compromiso con esa persona. Entonces, una deuda puede ser la matrícula de los niños, los servicios públicos, el arriendo, el préstamo que tienes en el banco, el crédito de vehículo, el crédito hipotecario que estás pagando para la vivienda, ese dinero que te prestó un amigo y se lo estás pagando en mensualidades. Eso es una deuda. Una deuda es un compromiso que tienes de pagar un dinero. Y hay unas deudas que tú ya tienes muy claras, como son, por ejemplo, las cuotas fijas de los bancos, y hay otras deudas que son un poquito variables, que pueden ser los servicios públicos. La deuda de la tarjeta de crédito. Puede ser que esté a cuota fija o que sea una cuota variable, dependiendo de cómo estés tú utilizando ese producto o ese crédito rotativo. Entonces, las deudas, que son esos compromisos de dinero que tú tienes, pueden ser de diferentes maneras. Las que están garantizadas con un vehículo y garantizadas con una vivienda, que es lo que se conoce como un crédito prendario o un crédito hipotecario, eso es una deuda que tiene una garantía. Hay deudas también con entidades financieras en donde lo que tú estás colocando como garantía de ese pago es un CDT. Puede ser también otro tipo de deuda garantizada. Es decir, tiene el banco la manera de recuperar ese dinero, bien sea porque tú entregues el vehículo o entregues la vivienda o diste como garantía del pago de ese dinero, ese bien, bien sea el carro o la casa o un apartamento. Hay otras deudas que no están garantizadas, como estas que acabamos de ver, sino que eh, te prestan un dinero y se van acumulando unos intereses, que son las tarjetas de crédito, un crédito de libre inversión, un crédito rotativo, una cuenta corriente con un cupo de manejo. Esos son créditos que usualmente no están garantizados. Y hay otras deudas que pueden ser deuda mala o deuda buena. La deuda mala es aquella que tú adquieres para salir de vacaciones o para tener alguna actividad que no está generando ganancias, pero sí te está generando deudas. Entonces, es muy frecuente que hayan personas que se quieren ir a pasear y pagan su viaje con una tarjeta de crédito. Entonces, el viaje que les podía costar 1.000.000 de pesos, por ejemplo, les va a resultar costando mucho más de 1.000.000 de pesos porque tienen que pagar los intereses y precisamente los intereses de una tarjeta de crédito son los intereses que usualmente se liquidan a una tasa de interés más alta. Entonces es muy importante para tú poder mirar cómo están los números en tu casa, que tú empieces a identificar qué endeudamiento es el que tienes, qué tipo de deuda es la que tienes, si tiene garantía o no tiene garantía, en qué estado están, si tienes cuotas de mora, si no tienes cuotas de mora, es decir, si has pagado puntualmente o por alguna circunstancia has tenido que dejar de pagar puntualmente las cuotas y también qué tipos de deudas son las que tú tienes. Si son deudas buenas o son deudas malas, como por ejemplo esas deudas que tú adquiriste para irte de vacaciones. Te fuiste de vacaciones, disfrutaron el viaje, se tomaron muchas fotos, pero no compraron algo que les regrese de alguna manera ese dinero que invirtieron allí y se quedaron con una deuda en el banco pagando unos intereses y pagando un capital. Entonces, es muy importante que ustedes lean un poquito más al respecto y sobre esto van a encontrar mucha información en Internet, porque sí es conveniente que empiecen a tomar un poquito más de conciencia de cómo están los números en cada uno de sus hogares. Y la deuda buena es aquella deuda que tú adquiriste para invertirla en algo. Por ejemplo, eh, adquiriste un préstamo para montar un negocio y ese dinero está representado en el negocio X y ese negocio X te está produciendo un dinero que la idea es que tú pongas a funcionar ese negocio independientemente que sea online o que sea presencial, que sea offline, un negocio físico y que ese negocio
funcione de tal manera que tú puedas empezar a ponerlo a producir y te sirva para pagar el crédito que adquiriste en el banco. Otro ejemplo puede ser el crédito que tomaste para comprar un vehículo y ese vehículo lo tienes trabajando como un Uber. Entonces, es un carro familiar para los fines de semana, pero entre semana, cuando tú estás trabajando, cuando estás en tu oficina o cuando no tienes que utilizarlo, pues el carro está prestando un servicio de Uber, está produciendo un dinero, se está ayudando a pagar la cuota en el banco y probablemente les esté dejando una utilidad, algo de dinero. Esa es una deuda buena. El mismo ejemplo, pongámoslo para aquellas personas que compraron un apartamento y el apartamento lo están alquilando, tipo Airbnb, por ejemplo, y con esa rentabilidad o no tiene que ser necesariamente tipo Airbnb, un apartamento que rentar, entonces tiene una cuota, por ejemplo, en el banco de 200.000 pesos y está arrendado en 400.000 pesos. Entonces, con los 200 pagan la cuota, con 50.000 pagan la cuota de administración y les quedan 150.000 pesos para irlos ahorrando. Estas son deudas buenas. ¿Cuál es el paso a paso que ustedes deben de tener en cuenta para que paguen sus deudas y sobre todo en este momento que estamos como un poco apretados? Lo que les decía al principio, hay personas que han perdido el empleo y esto es una pregunta muy frecuente. Entonces, primero es que tú tienes que analizar cuánto debes, cuántos son tus ingresos versus cuántos son tus gastos. Y en los gastos tú debes de incluir, o sea, yo aquí se los estoy diciendo de manera muy general porque esto es mucho más amplio, pero de manera práctica, cuántos son sus ingresos y cuántos son sus gastos. Si ustedes son varias personas las que aportan en el hogar, entonces deben hacer el ejercicio de manera individual. ¿Cuántos son los ingresos? ¿Cuántos son los gastos? Los ingresos pueden ser salarios, honorarios que se ganen, algunos trabajos o asesorías u oficios que desempeñen y les generen unos ingresos adicionales al salario, las ventas de algún producto que hagan y les genere también algún tipo de ingreso adicional. Y por otro lado están los gastos. ¿Cuánto es lo que están debiendo? Bien sea en créditos, en tarjetas de crédito, en cuotas de vehículos, en servicios públicos, cuánto se gastan en administración, cuánto se gastan en arriendo, si tienen destinada una parte para diversión, entonces esa partecita de diversión, ¿qué porcentaje o más o menos llevado a cifras, cuánto puede ser? Y ahí ustedes van a poder percibir en plantilla cómo están los números y si cada mes están quedando con un saldo a favor o al contrario están teniendo que ir a pellizcar de pronto algunos ahorros que tengan. Entonces, el siguiente paso, después de haber analizado cómo están los números en sus casas o sus números personales, es mirar cuál es el presupuesto mensual en el que están destinando el pago de deudas. De esos ingresos que ustedes están teniendo, cuánto están destinando para pagar las deudas. Y pueden calcular un pago fijo o un pago mínimo. ¿Qué les recomiendo yo aquí? Hay personas que pueden, dependiendo de la entidad financiera, ir a renegociar sus deudas. Si ustedes están presentando mora con alguno de los créditos, esta puede ser una solución. ¿Qué es lo que pasa acá? Y aquí tienen que ser ustedes muy responsables y no tomar todo lo que yo les voy a decir tal cual al pie de la letra, sino analizar cada caso particular. Si ustedes, por ejemplo, tienen una cuota de 200.000 pesos al banco por cualquier producto y se dan cuenta que el banco les va a bajar la cuota a 100.000, pues tienen que ser muy juiciosos con qué uso le van a dar a esos otros 100.000 pesos y sobre todo tener en cuenta es, porque el banco pues no hace nada gratis, el banco no hace obras de caridad y lo digo con mucho respeto para las entidades financieras. Yo he utilizado las entidades financieras para apalancarme y poder comprar algunas cosas, pero no son los más, pues ellos cobran por el trabajo que hacen, por el servicio que prestan. Entonces ahí ustedes tienen que mirar es, listo, me están reduciendo la cuota,
pero a la vez me están ampliando el plazo. Entonces yo, un crédito que me iba a demorar pagarlo 5 años, ahora me va a demorar pagarlo 10 años. Ahí es donde ustedes tienen que mirar el costo-beneficio, si se justifica seguir pagando una cuota, ampliando un plazo, o si más bien hacer un esfuerzo, miran qué otros ingresos pueden generar para que en el plazo máximo de los primeros 5 años puedan terminar de pagar ese crédito. Otra opción es que ustedes se acerquen al banco, las personas que están en mora o los que no están en mora, y es, le debo al banco 8 millones de pesos, le voy a hacer un ofrecimiento de pago total y le ofrecen una cifra que realmente ustedes puedan cumplir. Puede ser a la mitad, puede ser un porcentaje. Bueno, esto hay que analizarlo en cada caso particular. Mi sugerencia, ¿cuál es? No se dejen llevar siempre, y lo digo pues con mucho respeto y que ustedes tienen que ser muy responsables también y analizar cada caso particular, porque aquí no estoy diciéndoles estos consejos a manera de que no lo filtren, no, sean responsables y analicen bien su caso. Y es que muchas veces las personas que tienen ya la cartera castigada en las entidades financieras, pues se les va a facilitar mucho más poder hacer este tipo de acuerdos por pago total de la obligación. Esto depende mucho de cuánto sea el monto, de cuánto sea la mora, de qué entidad financiera sea. Inclusive es un ejercicio que ustedes pueden hacer con las deudas que tengan con particulares. Entonces, si a usted el vecino le prestó una plata y usted no le ha vuelto a pagar y el vecino le está cobrando capital e intereses, usted puede decirle al vecino que le condone los intereses y que le va a pagar el capital. No es que el vecino le tenga que aceptar su propuesta, y ahí quiero ser muy clara, es que es una posibilidad que usted tiene, porque si es un compromiso que usted adquirió, si fue un servicio que a usted ese vecino le prestó, que el servicio que el banco le prestó y en ese momento usted necesitaba el dinero, pues también sea consciente que es algo que usted debe pagar, pero dadas las circunstancias, dada la situación actual por la que estamos atravesando, eh, es válido que ustedes puedan hacer un ofrecimiento a esa persona a la que le deben dinero o a esa entidad financiera. Igual sucede con las deudas con las entidades estatales. Por ejemplo, yo en el ejercicio de mi profesión me he encontrado que he debido ir a negociar deudas con hospitales porque hay personas que no tenían EPS, tuvieron una urgencia médica, el hospital X les prestó un servicio y para poderles dar el alta, pues el hospital tiene que garantizarse que el paciente va a pagar, les hace firmar un pagaré y después está en todo su derecho, el hospital o la entidad que sea, la prestadora de salud, está en todo su derecho de iniciar ese cobro de esa deuda que quedó a ese paciente por el servicio médico que se le prestó. Entonces son otro tipo de deudas que uno adquiere. Los impuestos, por ejemplo, el impuesto predial, la contribución por valorización, también son deudas que uno adquiere y vemos cómo los primeros meses del año, en muchos municipios, hay reducción del pago total por pronto pago. Y también hay convenios que uno puede hacer para que no corran intereses de mora y uno le dice a la oficina de tesorería del municipio que corresponda, no puedo pagar la totalidad de, de lo que me está cobrando. Supongamos que el impuesto predial de mi casa sea 1 millón de pesos, yo le digo, yo no puedo pagar ese 1 millón de pesos de una, pero sí lo puedo diferir en cuotas. Entonces, venga, yo le abono 100.000 pesos y le voy a pagar otras cuotas eh, cada mes y por tardar en diciembre ya me estaré poniendo al día. Estas son simplemente ideas, son ideas. Lo que yo estoy diciendo acá no quiere decir que la entidad financiera, la oficina de tesorería o la entidad prestadora de salud tenga que decirle a usted que sí. Lo que yo quiero es que usted abra un poquito los ojos o abra un poquito la mente y vea que hay posibilidades. ¿Por qué lo digo así? Porque conozco en el ejercicio de mi profesión que hay personas
que ante tantas deudas se abruman y no encuentran una salida. Y estar endeudado no es pecado. Estar endeudado es una etapa de mucho aprendizaje y la idea es que ustedes tengan un poquitico de herramientas para que no se sientan disminuidos frente al que les esté cobrando, sino que también puedan tener herramientas para llegar a un buen acuerdo con la entidad o con la persona que les esté cobrando. Pero no es razón que porque ustedes estén en mora se vayan a sentir de pronto disminuidos o como por debajeados, como diríamos acá. Entonces, tengan mucho cuidado con las reestructuraciones, con la refinanciación de créditos, sobre todo con entidades financieras, porque pues ellos sí, le van a disminuir la cuota, pero también le van a ampliar el plazo y probablemente le cambien la tasa. Entonces usted va a terminar pagando muchísimo más. De momento usted va a decir, sí, es muy buena medida que si yo pagaba una cuota de 200.000 pesos, pues quede pagando la mitad de la cuota. Pero revise al final de todo el ejercicio del pago de su crédito si le va a favorecer en sus finanzas. Y si es y si ese pago va a tener un impacto positivo a largo plazo o negativo. Ahí es donde ustedes tienen que ser muy responsables y yo simplemente les estoy dando ideas y ustedes vayan analizando qué es lo que más deben hacer cada uno pues en su caso en particular. Si definitivamente ustedes ya no tienen de dónde sacar plata para pagar las deudas, que es una situación que se puede presentar, entonces recuerden que pueden acudir a la figura de insolvencia para personas naturales, sea usted comerciante o no sea comerciante. Y esta figura en general, ¿qué es? Porque más adelante le vamos a dedicar un video solamente para hablar de eso. Esta figura en general, ¿qué es? Es que ustedes pueden congelar el cobro de las deudas y decirle, mire, señores acreedores, yo no tengo cómo pagarles, yo les quiero pagar, pero necesito tomarme un aire, necesito tomarme un respiro, necesito aprovecharme de este salvavidas que me da la norma para yo mirar con calma y con un grupo de asesores cómo me organizo para pagarles a ustedes. Entonces, esperen un momentico, yo me organizo, me hago una reestructuración, o me declaro de insolvencia y les hago un ofrecimiento, ya ustedes miran si me lo aceptan o no, y les pago, pero con calma. Esto ha sido muy frecuente en estos días y hay unos decretos que fueron expedidos durante la pandemia que permiten que las personas naturales, es decir, las personas comunes y corrientes que no son comerciantes ni que están registradas en la Cámara de Comercio, puedan acudir a este tipo de procesos. Hay que cumplir con unos requisitos, lo vamos a ver más adelante, pero se puede hacer. Está muy estigmatizada la figura porque hay personas que dicen, es que si yo me acojo a la ley de insolvencia, a mí no me van a dejar salir del país. Tampoco es algo pues que digamos nos esté atormentando porque ahora al contrario conviene no salir del país, pues por todo esto de la pandemia. Es que si yo me declaro de insolvencia, me pueden meter a la cárcel. Es también falso, no es delito estar endeudado, no es delito entrar, tenerse que acoger a la ley de insolvencia. Eh, otro rumor falso frente a la ley de insolvencia, que los bancos no le vuelven a prestar plata, que va a quedar reportado en Datacrédito indefinidamente y no. No es cierto y más adelante vamos a ver un video solamente sobre esto. Entonces, vamos a ver si nos han escrito preguntas hasta ahora. Ah, nos pregunta Juan. Nos pregunta Juan que si es cierto que hay que pagar por el trámite de insolvencia. Sí, es cierto que hay que pagar por el trámite de insolvencia. Es un trámite que se puede adelantar en cualquier centro de conciliación. Hay unas notarías que tienen centro de conciliación habilitado para adelantar este tipo de trámites y también las cámaras de comercio
en los centros de conciliación pueden hacer este trámite. Y tiene un costo. Y tiene un costo. Esto depende mucho del valor total del valor total que ustedes estén adeudando, sumando capital con intereses. Para adelantar este tipo de trámites, uno no lo debe adelantar como así, eso, o sea, eso no es tan fácil como que me voy a declarar insolvencia, voy a la Cámara de Comercio, digo que estoy en insolvencia y ya, frené todo el cobro de las deudas. No, hay que cumplir con unos requisitos, hay que presentar una información financiera, hay que presentar una información jurídica y ya presentar el caso al conciliador y ya él decide si se adelanta, si lo admite o no lo admite. Pero es válido que lo revisen. Y los centros de conciliación cobran. Muchos están cobrando mucho menos de lo que habitualmente cobraban antes de la pandemia, porque justamente son salvavidas para las personas. Aquí hay otra pregunta. Cristian nos pregunta qué opino de entidades que ayudan a salir de deudas, como Resuelve tu Deuda. Cristian, yo conozco varias entidades que le ayudan a las personas a salir de deudas. ¿Cuál es mi recomendación? Que ustedes siempre estudien muy bien su caso. Recuerden que aquí la idea es que ustedes puedan adelantar trámites legales frecuentes por ustedes mismos. El trámite de insolvencia no es un trámite en el que ustedes puedan representarse en ustedes mismos. Ustedes van a necesitar de un abogado. Y sobre ese tema hay varias oficinas de abogados ya dedicados a eso. ¿Cuál es la situación, Cristian? Que no hablando específicamente de entidades como Resuelve tu Deuda, sino cualquier entidad de estas, ellos van a cobrar por administrarte a ti ese dinero extra que te está sobrando al final del mes. Y debes poner cuidado el contrato que esa entidad te va a hacer firmar. Porque yo he conocido casos de personas que hacen un análisis con un asesor X, no estoy hablando particularmente de la empresa por la que tú consultas, sino cualquier empresa que ayuda a solucionar el tema de deudas, se van a sentar contigo, te van a decir, Cristian, listo, ¿cuáles son tus ingresos? ¿Cuáles son sus gastos? ¿Cuánta plata le sobra al final del mes? ¿O cuánto mes le sobra al final del sueldo? Y le van a decir, mire, vamos a planear financieramente su futuro. Entonces, si usted se gana un salario mínimo que es casi 1.000.000 de pesos, va a seguir ahorrando por lo menos 100.000 y el resto arriendos, gastos, colegio, alimentación, etc. Esos 100.000 usted me los va a pasar a mí, que soy la entidad que se los va a administrar, me los va a pasar mensualmente. Y cuando usted llene una bolsa interesante para pagar la tarjeta de crédito al banco X y allá usted está debiendo, por ejemplo, 3 millones, yo como administrador le voy a ir a ofrecer a esa entidad 1.500.000. Entonces, cuando esa entidad a mí me acepte el 1.500.000 y usted tenga aquí en esta bolsa 1.500.000, yo me voy y le pago a esa entidad el 1.500.000 y usted así va a empezar a salirse de deudas. ¿Qué pasa? Que si usted va a ahorrar 100.000 pesos mensuales, pues va a tener que esperar 15 meses para poder juntar ese 1.500.000, pues en el ejemplo que estoy dando. Pero si por alguna razón usted no puede volver a ahorrar esos 100.000, ya no le interesa seguir haciendo esa figura, ellos no le vuelven la plata. Entonces, Cristian, en la pregunta que me estás haciendo, ustedes tienen que ser muy responsables y analizar, estudiar los contratos, leer los documentos, mirar las condiciones que estas empresas les están colocando. Porque el día de mañana, cuando Cristian diga, no, yo ya no quiero pagarle a ese banco porque me resultó una emergencia en mi casa y ese millón que tengo allá, prefiero retirarlo para poder pagar la urgencia de mi hijo, de mi hija, de mi mamá o de mi papá, pues esta entidad le va a decir, no, Cristian, es que esto no es un ahorro, esto no es
Esto no es como una cuenta bancaria en la que usted mete plata y después va y saca. Aquí usted nos debe esto de administración, esto de gastos operativos, esto de seguros, esto de póliza. Le queda X cantidad y ellos se van a quedar con un dinero. Entonces, si tú eres bien juicioso, Cristian, y si tú eres bien disciplinado, y si tú eres bien consciente de cuánto dinero debes ahorrar para hacerle ese mismo ofrecimiento a la entidad, pues te vas a ahorrar tener que pagar por ese favor que te van a hacer ellos de ayudarte a ti a organizar. Pero si tú no tienes la disciplina para analizar tus estados financieros, para analizar tus ingresos, tus gastos y para organizarte de tal manera que puedas ofrecer algo a la entidad, pues tal vez esta figura, como la que ofrece este tipo de entidades que tú mencionas, sí sea una figura ideal para tu caso. Entonces, no podemos generalizar con la información que vamos a dar acá, sino que es una opinión muy personal en la que ustedes, cada uno de ustedes tiene que ser muy responsable y mirar cómo utiliza esa información. Entonces, por hoy es todo. Espero que tengan un excelente resto de noche, un excelente fin de semana y nos vemos el próximo jueves con otro tema más de trámites legales frecuentes para no expertos. Mi nombre es Claudia Noreña y con mucho gusto los voy a estar leyendo en los comentarios para poderlos seguir orientando y servirles a todos ustedes. Que tengan una excelente noche. Chao.